Buenos días oficialmente, Isabel. Hola, José Ramón. Bueno, Buenos días. bueno, pues nada, como he dicho, nos vas a hablar de una técnica denominada visualización, que entra dentro de estas técnicas de entrenamiento mental que nos ayudan a afrontar retos, a afrontar crisis y al final a configurar ese futuro que queremos tener, porque gran parte, y siempre lo dices, del futuro, o todo casi, el futuro depende de cómo nosotros trazamos la línea que nos va a llevar hasta ahí. Bueno, pues yo no quiero enrollarme más y simplemente, a ver, cuéntanos, visualización, ¿qué nos aportamos, qué nos Bueno, aporta esa técnica? bueno, nos aporta una capacidad para abrir posibilidades en la mente. Eso es lo primero y lo más importante, porque lo que tenemos que, de donde partimos, es de darnos cuenta primero, para entender esto, porque mucha gente cuando hablas de visualización dice, esto ya son temas de happy flower, ¿no? Bueno, no, esto tiene una base científica y para entenderla tenemos que partir de cómo nosotros experimentamos la realidad, los seres humanos. Nosotros no experimentamos la realidad tal cual es, con hechos objetivos. Nosotros lo que hacemos de los hechos objetivos es una película, es decir, cada uno nos montamos el significado de esos hechos y ahí viene la película que nos montamos. Con lo cual, la realidad podríamos decir que es la película que cada uno se cuenta a sí mismo. Esa es mi realidad, por eso hay tantas realidades como personas. Ante un mismo hecho, la realidad que vive cada uno es totalmente diferente y todas son válidas porque las has experimentado así. Entonces, fíjate, ¿por qué sucede esto? Entre otras cosas, hay un descubrimiento de cómo funciona la mente que tiene que ver mucho con cómo creamos las películas. Y es que realmente la mente no distingue entre hacer algo e imaginar que hago algo. Y esto está al 100% demostrado. Por ejemplo, ¿queréis que hagamos una pequeña rápida prueba? Hombre, ¿Sí? efectivamente. ¿Y lo pueden hacer Bueno, las personas que están sí, escuchando? sí, Bien, totalmente, pues venga, vamos totalmente. allá. Entonces, os voy a pedir que cerréis los ojos un segundo y que os imaginéis, porque esto va de imaginar, que estamos en un día caluroso de verano. Entonces tenéis muchísima sed y decidís prepararos una jugosa limonada. Vais a vuestra cocina y veis esos limones jugosos, grandes, olorosos. Podéis oler el aroma de ese limón. Y cogéis un cuchillo y partís ese limón. Y veis como, hay gotitas de limón incluso que os llegan y que casi los podéis testar. Y cogéis el limón y le dais una bocanada al limón, le metéis los dientes y sentís el frescor de ese... ¿Alguno estáis salivando? Sí, sí, Sí. curiosamente, sí, sí. Sigue porque ya me lo tengo de ver. Bueno, pues fíjate que lo que hemos hecho ha sido imaginar, pero realmente el cerebro ha actuado como si yo estuviera haciendo esa acción y ha provocado la reacción fisiológica de hacerla, que es la salivación. Por tanto, esto de la visualización, de imaginar cosas, lo que hace es que mi cerebro se entrene en esas cosas. De hecho, los atletas de élite lo que hacen, esto se ve mucho en atletismo, ¿no? En las Olimpiadas tú ves que cuando una persona, un atleta está preparándose para entrar en una prueba, muchas veces le ves como concentrado, incluso hablándose y muy en su mundo, ¿no? Ahí realmente lo que están haciendo es visualizando el salto perfecto, la carrera perfecta, para que su cerebro entrene esos movimientos y luego la realidad lo pueda plasmar. Bueno, pues entonces, utilizando esta herramienta, yo lo que digo es, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué película nos estamos contando? Porque la película que nos contamos nos está entrenando para eso que estamos imaginando. Entonces, ¿qué diríais? Que normalmente así, y ya incluso sin pandemia, ya ni os quiero contar con pandemia, Sí. ¿qué nos imaginamos? ¿Películas de terror o películas de triunfo? Hombre, pues fíjate, yo te diría que soy muy morboso, a veces son de terror. Pero vamos, sí, sí, en principio de triunfo, obviamente. Pero bueno, normalmente ya te digo yo que en general la mente, si no la entrenas, lo que va a pensar siempre es en el peligro, en lo peor. Y entonces, en general, nos contamos las películas de terror. Si sucede algo Es aquí verdad. en la pandemia, estamos pensando siempre en lo peor, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, nos estamos entrenando para eso.
Yo lo que propongo es utilizar esa herramienta para lo contrario, es decir, para crear, para abrir la posibilidad en tu mente de un futuro diferente, que es un futuro, por supuesto, cada uno el que quiere. Contarme la película de triunfo, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, aparte de contribuir a entrenarme en esas habilidades, porque, bueno, ya hemos visto que la mente... lo haga o lo imagine, utiliza las mismas partes del cerebro, que es lo importante, por eso me entreno. Bueno, pues además de eso es que pensar que puedo hacer algo abre en mi mente la posibilidad de que eso puede ser, puede suceder. Correcto. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué diría? Ya para ir a la práctica. Yo diría que primero tenemos que tener claro qué futuro queremos. Vale. Y para eso no solo basta con escribir objetivos o detallar lo que queremos que suceda en el futuro. Hay una parte también que es visual, que nuestro cerebro entiende visualmente y que normalmente no hacemos. Por eso yo propongo que dibujes la foto final de lo que tú quieres en tu vida, es decir, cómo estaré yo, cómo será mi vida cuando ya esto sea normal, este futuro que quiero sea ya mi presente. Correcto. Bien, ¿eso para qué? Pues para ayudar a la mente a hacerse una idea. Cuanto más detalle ponga en el dibujo, por supuesto con colores, porque la mente piensa en colores, no seamos cutres, ¿no? Bueno, pues cuando tenga ese dibujo más o menos, que puede ser simbólico, porque la mente entiende por símbolos también. Bueno, pues cuando lo tengamos, pues grabarlo, es decir, fijarlo, recordarlo, tenerlo presente. Y luego empezar ya a visualizar cómo voy a estar yo en ese futuro, quién voy a ser yo en ese futuro, cómo, y es lo más importante, cómo me voy a sentir yo en ese futuro. Porque lo importante en la visualización no es que lo mecanice como un robot y lo vea, sino que realmente yo conecte con esa emoción, conecte con ese estado, con la actitud en la que yo voy a estar en el futuro y con las cosas que van a ser mi día a día del futuro. Pero fíjate, José Ramón, pensarlas como si ya fueran normales, o sea, como no con la euforia de decir, ¡guau, lo he conseguido! Sino, no, es que lo he conseguido ya, lo he conseguido todos los meses. Correcto. Y entonces es como que es normal, que va a venir, que, por ejemplo, nadie de los que estamos aquí estamos preocupados por la cena, ¿verdad? Porque sabemos que va a cenar, estamos seguros. Sí. Pues esto es con esa actitud, ¿no? Es decir, bueno, esto ya es mi vida y ya genero este tipo de actitud y de emociones. Es importantísimo el tema de la emoción, porque sabes que la emoción está compuesta por una serie de sustancias químicas que se llamamos neurotransmisores y que nos producen un determinado estado de ánimo. Si yo pienso en un futuro positivo, yo voy a empezar a producir ese tipo de sustancias positivas, ese tipo de sustancias que me hacen sentir bien. Y curiosamente, mi cuerpo empieza no solo a acostumbrarse, sino a entender, le explico de la forma que mi cuerpo entiende cómo es ese futuro que yo quiero, cómo voy a sentirme yo en ese futuro. Y eso es lo que el mensaje que mi cerebro capta perfectamente, porque recordemos que nuestro cerebro principalmente hay una parte muy importante que es emocional y que entiende y aprende a través de la emoción. Entonces, si yo visualizo ese futuro como que ya es lo normal en mi vida y cómo voy a sentirme y me acostumbro a esos químicos, estoy entrenando mi futuro. Muy bien. Pues y de eso se trata. Fíjate qué importante, efectivamente, yo creo que queda clarísimo, ¿no? Lo que es la herramienta de la visualización. Y simplemente, pues por poner algún ejemplo que seguramente a los oyentes les va a sonar, ¿no? O por poner un par de cuestiones. Primero, la visualización se lleva utilizando muchísimo tiempo en el mundo del deporte, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo del deporte, en deportes, por ejemplo, como el golf, que es un deporte de mucha precisión, en cuanto a que, bueno, pues ya sabes que si tú te vas 1 milímetro o no en el momento de impacto de la bola o del palo con la bola, automáticamente el golpe puede ir a cualquier lado menos donde quieres, ¿no? Entonces es muy típico que los jugadores de golf antes de dar el golpe, visualicen. Habréis visto cómo levantan la cabeza y hacen el recorrido mental que va a llevar la bola antes de caer al suelo. Y esto lo hacen varias veces. Y es precisamente, creo, lo que decías, Isabel, de cómo precisamente esa visualización le está mandando la orden al cuerpo
para que el golpe que pegan físicamente sea exactamente el que quieren, ¿no? Y hasta ese punto te puede influir en el resultado final esta visualización. Yo creo que es un ejemplo bastante gráfico, ¿verdad? No, es total. De hecho, además yo te digo que hay estudios científicos que lo demuestran. Por ejemplo, se hizo un estudio en donde se cogían dos grupos y a uno se les decía, vas a entrenar el mover los dedos de la mano realmente, ¿vale? Y a otro grupo se le dijo, vas a pensar que los mueves, pero no los vas a mover durante un tiempo. Hicieron una práctica y luego midieron cómo había afectado eso a su masa muscular en esa zona. Bueno, pues los que verdaderamente lo hicieron aumentaron su masa muscular en un 35% aproximadamente. Sí. Pero lo que es, dices, bueno, pues está bien, todos lo entendemos, pero lo que es alucinante es que los que solo lo pensaron aumentaron su masa muscular en un 20%, sin mover. Sin moverse, Sin moverse. Casi mejor visualizamos, entonces, en general, ¿no? Bueno, podría ser una técnica, pero ojo, hay que hacerlo muy concienzudamente, ¿eh? Claro, muy claro concienzudamente. Que sí. Perfecto, bueno, Isabel. Vale, fenómeno. Pues ya sabéis, todo el mundo visualización, sobre todo adaptándolo a la situación que tenemos ahora. Y es, oye, ¿qué futuro quieres? ¿Qué futuro quieres familiar? ¿Qué futuro profesional? ¿Qué futuro económico? ¿Qué futuro de lo que quieras? Y a partir de ahí, eso se va a convertir en algo para ti. Como una meta, pero que vas a integrar, porque ya no va a ser una meta, va a ser tu realidad, y a partir de ahí tu mente y tu cuerpo se van a alinear para moverse en esa dirección y conseguirlo. Fenómeno. Isabel, pues muchísimas gracias, muy ilustrativo como siempre, y nada, pues recibiremos más píldoras. Muchas gracias. Estupendo.